Ahora sí, antes de comenzar les voy a comentar lo que vamos a hacer el día de hoy. Agradezco también que tengamos una alta asistencia en comparación a días anteriores. Hoy día es la última presentación de póster, ya vamos finalizando. Y una vez que termine el equipo de Ricardo, Samuel y Joaquín y Ángelo, nos vamos a hacer la ronda de preguntas, como siempre, y posteriormente vamos a avanzar con un tema, vamos a seguir hablando sobre aprendizaje. Hoy día vamos a hablar sobre aprendizaje, algunos elementos de aprendizaje motriz, para darnos cuenta principalmente la importancia y cómo están relacionadas la clasificación de estrategias que vimos el día martes. Para la próxima semana vamos a finalizar este tema de cómo aprenden los estudiantes, hablando sobre aprendizaje profundo y superficial, bien brevemente con un cuadro comparativo que vamos a realizar. Y les vamos a subir hoy día al aula. Yo no sé si están arriba en el sistema, pero si no están, si están, las vamos a visibilizar. Vamos a subir algunas guías de aprendizaje. Y esas guías de aprendizaje les vamos a pedir que las traigan leídas la próxima semana, las que les vamos a indicar, para avanzar en la lógica del aula invertida, ¿ya? Para ir avanzando un poco más en el tiempo, con respecto al tiempo. Recuerden que el día 2 de noviembre, a partir de esa semana, no hay actividades académicas y por tanto no nos vemos, no se conecten, ¿ya? Porque hay receso en la universidad. No hay evaluaciones, no hay clases presenciales, nada, ¿ya? Y eso está calendarizado según el sílabus. Dicho eso, Hola. hola, dicho eso, vamos a comenzar. 15 minutos de tiempo, luego preguntas y luego comenzamos con la clase. Los interrumpo a los 12. Eso, llegó la mujer del tiempo. Muy bien. Eso. Profesores, cuando quieran. ¿Listos? ¿Cronómetros listos? Estoy lista. Eso, vale. Partan nomás y yo le Profe, pongo play. profe, Profesor, no tengo, o sea, tengo problemas con la cámara, no sé por qué. no se preocupe, Ignacio, no se preocupe. Ya, ¿Ya? ¿Pero usted está en ya. este grupo también? Sí, en este grupo. Ya, ya, porque solamente habían 3 inscritos en el Excel, ¿ya? Pero ahí lo incorporamos. Somos 5. Sí, está todo Somos Chile, 10. está todo Chile en el grupo, ya, vamos. Ya, chiquillos, Ya, ¿no? ya. Buenas tardes, profesores, compañeras, compañeros. Hoy junto a mi grupo, compuesto por Samuel Ceja, Ricardo Tapia, Ángelo Mazábal, Joaquín Cepeda, y yo, quien les habla, Ignacio Arévalo, les hablaremos sobre nuestro trabajo que tiene que ver con la intervención pedagógica del profesorado de educación física en un contexto multicultural, sus prácticas, reflexiones y orientaciones. Como 12 y introducción, media. se sabe que existe cada vez más cultura dentro de las escuelas. Es por lo mismo que se ha desencadenado un intenso debate acerca del papel de la educación y la escuela a la hora de promover la cohesión social y el aprendizaje de la vida en comunidad. A pesar de la ausencia de quórum científico, esta ha tratado de ser definida y analizada en numerosos trabajos. Una de las definiciones de referencia dice que es un enfoque educativo basado en el respeto y la valoración de la diversidad cultural, dirigido a todo y a cada uno de los miembros de la sociedad en su conjunto, que propone un modelo de intervención formal e informal, holístico, integrado, configurado para lograr la igualdad de oportunidades, la superación del racismo en sus diversas manifestaciones, la comunicación y competencias interculturales. Para poder abordar este tema es que en este trabajo la voz del propio profesor de educación física es la que se lleva a cabo a lo largo de todo el trabajo. A partir de sus experiencias, se recogen los elementos más relevantes de su intervención pedagógico y a la vez se analizan desde el prisma del modelo de la educación intercultural. Cabe mencionar que algunos autores dicen que para educar a las personas hay que conocerlas, respetarlas y acogerlas en su completa diversidad. En cuanto a la metodología, se realizó una investigación a raíz de un estudio de casos. Este trabajo fue enfocado a los fenómenos educativos que desprenden a raíz del profesor,
Es decir, que por lo mismo, al analizar el trabajo realizado, se enmarca de forma interpretativa, puesto que no todos los profesores son iguales. Bueno, los docentes participantes en esta investigación, para que pudieran participar, debían cumplir con 2 requisitos como mínimo. El primer requisito que se les pedía era que al menos hayan trabajado 5 años como mínimo en escuelas públicas. Y el segundo requisito que tenían era que en esos 5 años trabajados en escuelas públicas se hayan relacionado con cursos que al menos el 50% de ellos fueran extranjeros, para que de esta forma pudieran tomar los datos de mejor calidad, ya que los profesores ya tienen experiencia en el ámbito que se le está enfocando en esta investigación. Los instrumentos que se utilizaron para medir en esta investigación fueron 2 técnicas. La primera, la recogida de datos a través de una entrevista. Esta entrevista estaba semiestructurada, ya que en su mayoría presentaba preguntas de carácter abierto, en las cuales se podía descifrar de que ya estaban prehechas las preguntas que se le iban a hacer a los alumnos. Y la segunda técnica que se ocupó fue la del observador, ya que en esta misma entrevista hay una persona anotando todos los datos y respuestas que daban los alumnos, pero no interviniendo, para que de esta forma no se pudieran manipular o interpretar de distintas maneras las respuestas de estos alumnos. Y posteriormente, para la codificación, análisis e interpretación de los resultados, se ocupó el análisis de contenido según las fases establecidas por Badin, que fueron 9, y para posteriormente, con 2 procesos de reducción de datos e interpretación, poder tener el resultado final de esta investigación. En cuanto al análisis de datos, los elementos de la intervención pedagógica del profesorado que se han considerado más relevantes para el análisis ante la realidad multicultural se agrupan en torno a 2 grandes aspectos: el planteamiento curricular establecido inicialmente y el enfoque didáctico en el aula realizado de forma cotidiana. Los elementos agrupados se aprecian en la siguiente tabla. En la primera variable, en el planteamiento curricular, tenemos los indicadores de programación curricular, adaptaciones curriculares y sistemas de evaluación. En la variable del enfoque didáctico en el aula, tenemos los indicadores de sistema de acogida, estrategias comunicativas, formación de grupos, estrategias motivadoras y la relación profesor-alumno. En cuanto a los resultados, a continuación se presentan y discuten, aparecen estructurados en las siguientes 4 apartados: el planteamiento curricular, el enfoque didáctico, los perfiles pedagógicos del profesorado y las orientaciones pedagógicas para una educación física intercultural. En el planteamiento curricular, la programación curricular expresa que debe ser sin cambios, pero aplicada con flexibilidad e incorporando mutuamente los juegos del mundo. La totalidad del profesorado participante expresó que un alumnado de origen extranjero no conlleva necesariamente ninguna modificación o revisión al respecto. Por otro lado, debido a las contingencias del día a día, es necesario improvisar. Por este motivo, la flexibilidad curricular es un aspecto destacable en el profesorado de educación física. En definitiva, el profesorado de educación física deberá ser consciente que este tipo de prácticas permiten la construcción superficial y trivial de un currículum intercultural, reproductor de diferentes estereotipos culturales. En cuanto a las adaptaciones curriculares, la condición de inmigrante no implica la necesidad de adaptar, pero a veces se hace sin decirlo. Una gran mayoría afirma que la presencia de un alumnado de origen extranjero no suele implicar la necesidad de alguna adaptación curricular en el área de educación física, ya que todos los alumnos pueden lograr cumplir todas las metas por igual. No obstante, aunque se puede señalar que no se hacen adaptaciones curriculares, se observa cómo en la práctica sí se llevan algunas actuaciones que se podrían considerar adaptaciones curriculares, en contexto de las necesidades que va a tener en el área psicológica el alumno. En el sistema de evaluación tenemos el tradicional y la valoración de actitudes. Por un lado, en la parte tradicional de educación física se basa en la medición de resultados físicos. Y esto hace incompatible con una educación física respetuosa hacia la diversidad. Contrariamente a esta idea, una gran mayoría del profesorado identifica más allá de la habilidad motriz que finalmente alcanza el alumno y considera algunos criterios de evaluación que son sumamente importantes, los cuales son
la actitud de respeto y tolerancia hacia los compañeros y profesor, el grado de implicación e interés por la asignatura, el buen comportamiento disciplinario en la clase y el cumplimiento de las normas higiénicas. En el enfoque didáctico tenemos 4 indicadores. El primero es la acogida y comunicación en las clases de educación física. El profesorado aborda la acogida del alumnado recién llegado de 2 maneras diferentes. Existe un primer grupo de docentes que no realiza ningún tipo de actuación concreta, puesto que piensa que son suficientes las dinámicas que se crean en clase. Hay otro grupo de docentes que sí se preocupan por facilitar la acogida del nuevo alumnado. Entre las estrategias se encuentran el conocimiento previo del nuevo alumno, adoptar una postura protectora durante las sesiones mostrándose cercano al estudiante para darle confianza y la realización de diferentes actividades de presentación. Otro indicador es la estrategia para la formación de grupos. El profesorado de este estudio baraja 2 opciones a la hora de formar los grupos, una aleatoria y otra intencionada. Dentro de la intencionada, el criterio de la cultura o nacionalidad del alumnado debe usarse a modo de integrarlo en distintos grupos. También se debe elegir siempre grupos mixtos. Cuanto a la libre elección, el profesorado permite que ésta se lleve a cabo siempre y cuando el alumnado cumpla con las normas básicas de distribución. Se elige en situaciones complicadas para evitar la formación de problemas. Otro indicador es sobre la motivación del alumnado. Una parte del profesorado destaca el alto nivel de motivación que posee la mayoría del alumnado hacia los contenidos de la educación física en una escuela multicultural. Por otra parte, hay profesores que reconocen que no todo el alumnado se muestra motivado hacia la clase, especialmente las chicas y el alumnado recién llegado. Por ello, estas personas afirman que es necesario introducir diferentes estrategias motivadoras, tales como retos, premios o expresiones afectivas. El último indicador es la relación del profesorado de educación física con el alumnado. Respecto al tipo de relación, se puede mantener el profesorado con su grupo de estudiantes. Un conjunto de docentes presenta un alto grado de preocupación por el bien pedagógico de su alumnado, sobre todo a partir del establecimiento del uso de estrategias afectivas que aumentan el grado de confianza entre ambos. Por otro lado, dentro del profesorado distante, generalmente son casos de educadores desinteresados que, debido principalmente a difíciles experiencias pasadas. Los perfiles pedagógicos del profesor. Tras analizar las actuaciones del profesorado, el estudio aporta una tipificación teórica de los perfiles pedagógicos del profesor ante la diversidad cultural. Esta propuesta no responde a la descripción de casos reales en los que una sola persona reúna todas las características de un determinado perfil. Dentro de estos perfiles, el primero es el profesorado sensible e inclusor. Este se caracteriza por llevar a cabo una intervención que denota preocupación por el bien pedagógico de todo su alumnado. Para ello no duda realizar adaptaciones curriculares, atender las necesidades de su alumnado. Todo esto se lleva a cabo dentro de un clima de aula marcado por la acogida y los altos niveles de afectividad existentes entre el profesorado y el alumno. El segundo perfil es el profesorado romántico asimilador. Este tipo de profesor tiene la visión de que todo el alumnado le agrada la clase de educación física, lo cual quiere decir que no es necesario hacer nada nuevo o especial debido a la presencia de alumnado de origen extranjero. De esta manera, el alumnado vivencia situaciones de aculturación, además de que sus dilemas y necesidades pasan desapercibidas por el profesor. El último perfil es el profesorado quemado prejuicioso. Este se caracteriza por la falta de compromiso profesional y resistir a los cambios culturales. Esto provoca la reproducción de unas prácticas discriminatorias y estereotipadas que el alumnado tiene que padecer, pudiéndose agravar así las iniciales dificultades personales y sociales de los alumnos extranjeros. A partir de lo anterior, de la combinación de resultados y de la literatura existente en este paper, se pueden desprender 3 orientaciones pedagógicas que le va a permitir al profesorado avanzar hacia una educación física intercultural. La primera orientación va a nivel de desarrollo personal. En esta se busca fomentar una conciencia crítica y reflexiva respecto a la realidad social, al papel que tiene la escuela y a las actitudes individuales, así como la acción educativa que está presente en el aula.
también se busca aproximarse para conocer y contrastar las distintas realidades culturales, evitando así que los alumnos tengan una visión romántica e idealista de las distintas culturas. En el desarrollo curricular, el docente debe elaborar adaptaciones curriculares pertinentes para que el alumnado que requiera especialidad en algunos temas no se rebajen en objetivos didácticos de la clase. Además, se deben incorporar de forma progresiva a los alumnados que estén recién llegando y en las prácticas en las que puedan haber choques culturales, ya sea por diferencia en la cultura cultural, o sea, en la cultura corporal, o en el desconocimiento de prácticas motrices y lúdicas. Además, se debe recoger el bagaje lúdico y deportivo de las familias de los alumnos que vienen recién llegando para así poder incorporarlo en la clase. También se debe resaltar las similitudes por sobre las diferencias y evidenciar los procesos de mestizaje para evitar que se hagan visiones folclóricas y superficiales de cada cultura. Se debe también promover una evaluación que esté las dimensiones actitudinales, que son los valores humanos como la empatía, el compañerismo, por sobre el logro de habilidades y destrezas motrices. Además del establecimiento, se debe adecuar a un sistema de evaluación formativo entre los alumnos, en el que resalta la autoevaluación y la coevaluación. A nivel de desarrollo didáctico, se deben favorecer los procesos de acogida, como la presentación del profesor y el del alumno nuevo hacia sus demás compañeros. En esto es importante que el profesor pueda rescatar palabras claves de cada cultura y de culturas que tengan, por ejemplo, un lenguaje distinto. Las estrategias comunicativas, el establecer un vínculo afectivo entre el profesor y sus alumnos y reflexionar sobre las conductas racistas y xenófobas. En este último punto, sobre las conductas racistas y xenófobas, se hace hincapié en la importancia del deporte de élite, en el que ahí se pueden rescatar acciones que nos permitan ver la existencia o reflexionar sobre las conductas que tiene la gente, así como también la desigualdad económica que puede existir en el mundo. Como conclusión, el conjunto de intervenciones pedagógicas del profesorado de educación física en escuelas multiculturales se caracteriza por su amplia variedad. Debido a esto, el estudio es de carácter cualitativo y no nos permite plantear una generalización de resultados. El trabajo revela la existencia de 3 tendencias en cuanto a esta intervención del profesorado, que son las que mencionó el perfil pedagógico que mencionó Ricardo: el profesorado sensible inclusor, romántico asimilador y quemado prejuicioso. Con esta caracterización se pretende ayudar a identificar y reconocer a qué perfil se aproxima más el profesorado de educación física para así poder abordar los puntos débiles y reforzar los fuertes, sobre todo en futuras investigaciones o en actividades de formación. Con ello se busca avanzar hacia el necesario futuro de la educación física intercultural a partir del conocimiento real de lo que se acontece en la escuela y de las percepciones de algunos de sus propios protagonistas, en este caso el profesorado de educación física con experiencia en una escuela multicultural. Para mayor información en las fuentes las pueden encontrar escaneando el código que se encuentra en la esquina derecha de la presentación. Esa fue nuestra presentación, gracias por la atención. Me fue por completo decirle a los 12 minutos, pero justo hicieron los 15, así que... Sí, creo que tienen una lectura muy rápida y precisa en la declaración del póster. Chiquillos, tengo mis dificultades, pero después las vamos a conversar en la retroalimentación, ¿ya? Voy con las preguntas. Si alguien de los 5 puede activar la cámara, ideal. Sí. Vale. Bueno, primero, chiquillos, creo que el tema es bastante interesante. El póster también creo que visibiliza mucho el resumen que ustedes pudieron hacer de la presentación. ¿Ya? Voy con las preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad?
Yo por lo que tenía entendido, la multiculturalidad tiene que ver más con un tema global, mientras que la interculturalidad es como de un lugar específico, las distintas culturas que pueden haber dentro de un lugar. Por ejemplo, no sé, dentro de nuestro país hay distintas etnias. Eso representaría la o sea, la multiculturalidad que tiene nuestro país. Pero a nivel global hay mucho más cultura, y eso habla de la multiculturalidad que hay a nivel de planeta. ¿Y cuál de las dos definiciones de lo que ustedes pudieron indagar involucra inclusión desde esta diversidad? ¿Cómo me podría repetir la pregunta? En cuál de las dos definiciones implica el concepto de inclusión? La En específico del paper. ¿No? En la- Conceptualmente. La interculturalidad, profe. ¿Por qué, Está Ricardo? porque está más ligada a la interacción, intercambio entre diferentes grupos y comunidades. Vale, vale. Profe, Oiga, igual oiga. había buscado en internet la diferencia ¿Ya? cuando estaba leyendo el paper y todo eso, y había leído de que la interculturalidad era como más un proceso de comunicación e interacción entre las distintas culturas que hay, po, y como que una no podía estar por encima de la otra, sino que ambas son iguales. Entonces yo creo Claro. que la que integra más es la interculturalidad. Vale. ¿Integra o incluye? Eso incluye. Ya, eso. Ya. Igual, ¿Qué profe, tipo lo de asociaba a una codificación utilizaron? interrelación entre distintas culturas. ¿Perdón? Perdón. Sí, que igual yo la asociaba a la interculturalidad a la integración y relación que tiene distintas culturas, que pueden ser en la misma zona o en una zona más grande. Vale, vale, vale. Además que acá se busca, lo que hablaba en el texto, buscaba como la interacción y el intercambio de información, porque al final no se busca que, por ejemplo, si llega un alumno que es inmigrante, que él se aprenda solamente la cultura en la que se está insertando, sino que se busca que las personas que también lo están conociendo a él conozcan la cultura del que viene, entonces hay un intercambio ahí de cultura. Por eso también yo lo llevaría por la interculturalidad. Vale. Oigan, con respecto al diseño, que me parece que fue bastante claro, pero y con respecto a los resultados, explíquenme cómo levantaron cada uno los resultados. ¿Qué tipo de codificación fue? ¿Predeterminada? ¿Fue abierta? ¿Cómo fue la codificación para levantar todos los tópicos que ustedes señalan y colocan en el póster? Profe, ¿Cuál intuyen? ¿Cuál intuyen qué es? para todo lo que fue los datos, medición, y se utilizó la escala de Bardeen, que ahí mi compañero Joaquín la puede explicar mejor. ¿Ya? Gracias. Le quiere que le explique las 9 fases. Es que lo que pasa es que la investigación, para dar los resultados, se ocuparon las 9 fases, que fueron: la primera era determinación de los objetivos de la investigación, después la definición de lo que se va a investigar, así dejar claro qué conceptos están investigando. No, no, Y Joaquín, yo solamente quiero saber qué tipo de codificación es, si una codificación más abierta o una codificación cerrada, independiente del proceso metodológico que hicieron los investigadores en este estudio de caso. O cómo lo intuyen, porque esos temas que ustedes fueron levantando estaban predeterminados o los fueron levantando los investigadores, según lo que ustedes leyeron del artículo. Yo tengo el artículo a mano, así que por eso les estoy preguntando. No. Profe, yo intuyo que puede ser de codificación más abierta, ya que al ser una investigación de tipo exploratoria, no hay algo predeterminado, por decirle. Entonces, se va viendo a través de la investigación, se iban formando todos estos perfiles
de acuerdo a lo que mostraban los distintos profesores. ¿Qué significa que sea exploratoria? Que busca, si bien más que dejar algo como general, busca dejar unos resultados que puedan iniciar otros tipos de investigación, no tan generales, más específicos en este tipo de resultados. ¿Estás seguro? Sí. Sí. Oiga, ¿y qué significa, que acá también tengo el artículo y lo señalaron ustedes también, que la muestra sea un muestreo intencional o de casos típicos? ¿Puede repetir, profe? ¿Por qué dicen ahí en la metodología que el estudio es de intencional o de casos típicos? ¿Y cómo relacionan esa muestra con el propósito del artículo, con lo que ustedes presentaron? ¿No? ¿No hay respuestas? Tengo otra pregunta, otra pregunta, otra pregunta. Tun, 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 tun. Si ustedes tuviesen que abordar esta temática, profesores, ¿qué planteamiento investigativo seguirían ustedes? ¿Cómo levantarían la información? ¿O cómo lo investigarían? Yo, profesor, haría algo similar a lo que se hizo en este estudio, ¿Ya? enfocarlo del lado más que de los, bueno, si bien los estudiantes son importantes y es lo principal, es importante ver cómo lo ve el profesor de educación física, los problemas que surgen, que podrían surgir en estos procesos de interculturalidad y observando como igual lo hizo este estudio, tratando de no intervenir, pero siempre atento a lo que pasa y a las reacciones del profesor y de los alumnos. Oiga, ¿y qué le incluiría? ¿Qué creo, viendo el artículo, lo que ustedes pueden revisar, qué- cuál es la debilidad de este artículo según su apreciación? Que es un trabajo que se visualiza el resultado de forma interpretativa, como bien lo decían mis compañeros, porque es un trabajo en que no todos los casos son iguales, por lo mismo la experiencia de los profesores no era la misma, por lo mismo el trabajo se enmarcaba de forma interpretativa. Ya, ¿pero eso es una debilidad según su apreciación, Ignacio? Sí, quizás siguiendo la idea de mi compañero Ricardo, en cuanto a cómo hubiéramos hecho el trabajo, ¿Ya? le hubiera agregado, no sé, algo como, quizás por así decirlo, distintos juegos para observar qué características tienen eh, una cultura distinta con la otra. Quizás sería como una etapa más, por decirlo así, de una investigación para ver si existe alguna diferencia entre la conducta que van a tener los mismos alumnos. Ya, muchas gracias. No tengo más preguntas. Profesoras. ¿Voy? ¿Tú? ¿Yo? Ya. Con respecto a estos como perfiles de profesores que se lograron identificar, quería saber si a partir de si han tenido o no experiencia con este tema ustedes, y si no ustedes en otro profesor, eh, si pueden identificarse como ustedes mismos en alguno de esos perfiles o si pudieron, mientras hacían la lectura, identificar en experiencias personales, en profesores que hayan tenido alguno de estos perfiles.
Yo en Me refiero lo, a eso, a esos tres que habían, los tres que mencionaron. claro, yo en lo personal, cuando estuve en media, el tercer, cuarto medio, tuve la oportunidad de tener de compañeros de intercambio a un hombre y una mujer, y venían del Rapa Nui, de la Isla Pascua. Y ellos igual marcaron como un precedente bien fuerte en el colegio en cuanto a que, como para nosotros, para todos nosotros era como algo nuevo. Mucho, yo por lo menos aprendí mucho de ellos, pues nos enseñaron mucho de la cultura, de cómo eran las diferencias entre vivir allá, vivir acá, y a nivel de, como educacional, me pasó que teníamos un profesor y una profesora de educación física. La profesora, ella mostraba también mucho interés como en lo que ellos contaban, en su cultura, en los bailes, tradiciones, y mientras que el profesor yo sentí que él como que se aprovechó de eso. A que vayan, a final de año ellos querían organizar algo, hacer una presentación en la que mostraban los bailes y todo eso. El profesor, él como que dejó que mi compañero el Kimi, él organizara todo. Él miraba desde afuera nomás, como que se preocupaba que todos participaran, pero no mostró como un mayor interés en su cultura, o sea, en participar en la actividad ni nada de eso. Mientras que mi profesora, sí, pues ella era nuestra profesora jefe y nos incentivaba a que nosotros le preguntáramos cosas a ellos, que si nos da, no sé, vergüenza o no podíamos hacer algo, le pidiéramos ayuda a él. Y ella también fue parte del proceso ¿cómo se llama?, de llevar como la cultura de ellos hacia el resto del colegio. Entonces ahí, por lo menos yo, de lo que leí, vería como dos perfiles de profesores. Pues una profesora que está más abierta a recibir la información y que el resto también la aprenda, mientras que el otro profesor también era como más, como que dejaba que él hiciera las cosas y que no era participativo, como que no mostraba interés. Yo, yo en mi experiencia personal, yo creo que tuve generalmente el quemado prejuicioso. Siendo que vengo de un colegio deportivo, donde la mayoría de mis profesores eran profesores de educación física, se encontraban mucho que eran muy rígidos en cuanto a su planteamiento del programa curricular, ya que yo igual soy de Iquique, entonces es una ciudad donde es muy intercultural, vienen, no sé, Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia, tienen barrios grandes acá, entonces se daba mucho en los colegios, y me pasó que mis profesores eran muy rígidos al respecto, no se daba una relación de conocer más de ellos, y era así como implicar lo que era ser chileno, entre comillas. Y yo encontraba fuerte porque era un colegio deportivo, como digo, donde la mayoría de profesores, el mayor colectivo de profesores era en educación física. Entonces, no, me parece fuerte igual porque ahora lo recién lo estoy aprendiendo, que nunca entre ellos, entre grupos, quizás se pusieron de acuerdo o en una reunión lo hablaron de cómo hacerlo más, una integración más grande hacia mis compañeros. Yo encontré derechos así de firma hasta algunas discriminaciones. Eso por mi lado personal. ¿Ahí, Sofía? Ya. Igual encuentro súper interesante el tema, el artículo, y mi pregunta es más como a partir de las respuestas de las categorías, ¿no es cierto? Y de como esos tópicos que pusieron ahí. A partir de la lectura, ¿pueden entregar alguna definición y a la vez como hacer la diferencia entre lo que es un perfil pedagógico, una orientación pedagógica y un enfoque didáctico? Y a partir igual de lo que han aprendido en didáctico, claramente. ¿Era un perfil pedagógico? De las respuestas, ¿no es cierto? Que se agrupaban en estos 4 tópicos. Ajá. Yo les pregunto por 3. Orientación pedagógica, perfil pedagógico y enfoque didáctico. ¿Cómo ustedes lo entendieron a partir del artículo y cómo también lo relacionan con lo que han aprendido en la asignatura? ¿O cómo lo entienden ustedes?
Yo por lo menos en cuanto a lo del enfoque didáctico y de lo que leí, para mí creo que igual tiene mucha importancia porque en cuanto a lo de buscar como o sea, a ver, déjame ordenar bien la respuesta para no... el- al final, cuando uno hace el enfoque didáctico y va recopilando la información de las distintas como culturas presentes en este colegio, se va dando cuenta de las similitudes que tenía, o sea, que pueden tener las distintas culturas. Entonces, yo creo que por ahí el enfoque didáctico tiene como esa importancia. ¿Pero qué, para ti qué es? O para cualquiera del grupo, ¿qué es un enfoque didáctico? ¿O qué es enfoque? Recordando los conceptos anteriores. Mm, ¿No? no. Como relacionado a un camino a seguir, Ya, como unos principios, unas bases. ya, está más Es, alojado, yo es- es creo, como, el es profe como, ahí es me como puede corregir cómo yo puedo entender o cómo puedo percibir algo. nuestra observación, pues claro. Ya. Eso, si no tengo más preguntas en verdad. Solamente era que pudiesen definir esos tres términos. Yo creo que para responderlo por lo menos del perfil pedagógico, ¿Ya? se va formando gracias a la orientación didáctica y al enfoque didáctico que uno tiene. ¿Ya? Y que al final esos conceptos forman a uno o le dan las herramientas para tener un perfil pedagógico, que en este caso del estudio daba 3, pero decía claramente que no era una descripción de casos reales. Entonces un perfil pedagógico es muy distinto de los profesores, de yo como profesor, de mi compañero. Al final es la suma de lo que dije, pues, del enfoque y de las orientaciones didácticas, encuentro yo. Ya. Gracias. Estoy. Ya, bueno, después se queda el grupo, por favor, unos minutitos para poder conversar sobre la calificación, ¿ya? Para cerrar, no sé si algún compañero o compañera tiene algo que señalar, ¿ya? Con respecto a lo que expusieron sus compañeros hoy día. Dejo el micrófono abierto para que puedan señalar algún comentario o algo, quien lo desee. Yo, que se escucha. Sí, súper bien, Rafa. Bueno, aparte de que es un tema súper interesante y como necesario, que nombraron xenofobia y racismo. Quisiera saber si es que saben la diferencia entre esos dos. Gracias, Rafael. Profesores, todos suyos para que puedan responder. La Lo que yo xenofobia tiene que entiendo, ver en tema país, de como el país que venga. En cambio, el racismo va directamente al tema de la raza o etnia. sí, eso. ¿Eso mismo? Sí. ¿Alguien más tuviese alguno? No sé, Rafael, si quedó contento con la respuesta de sus compañeros. Sí, sí, o sea que sí, está bien. Xenofobia es como un rechazo a lo extranjero, por decir así, como a lo diferente, sin necesariamente aún incluir el tema de una raza superior a otra. Y el racismo ya sería así, una raza específica superior a otra por ciertas características y cosas así. No sé si se entiende. Sí, yo quedé con su explicación y con lo que encontraron sus compañeros que lo explicaron muy, muy claramente. Ya, este tema es bastante interesante, lo señalábamos en el grupo anterior, principalmente porque ustedes están viviendo o van a vivir una escuela distinta, distinta a la que me tocó vivir a mí como estudiante y durante el periodo que trabajé como profesor, van a vivir una escuela diferente. Hoy día las escuelas, hay distintas culturas conviviendo en las escuelas, independientes de las dependencias administrativas. Los fenómenos de migración son notables hoy en día en Chile, han sido temas de discusión a nivel país también, desde lo político, ¿ya? Y por tanto, y culturalmente Chile también se está abriendo a otras culturas, y eso lo vemos también un poco en el día a día, cómo se afronta este tema en la calle, ¿ya? Y muchas veces se afronta desde la ignorancia. Así que
Creo que es un tema que bueno que se haya visibilizado y lo hayan expuesto hoy día y lo hayan comentado hoy día. Dicho esto, digo esto porque bien, no sé si han visto noticias, lo comentábamos con Sofía en el grupo anterior y ya hay escuelas incluso que celebran múltiples días los días patrios de distintos países. No solamente se reducen las fiestas patrias al contexto chileno, y eso da cuenta que efectivamente el país y las escuelas se van abriendo a las distintas nacionalidades, por el contexto de Samuel, que es de la zona del norte del país. Evidentemente se van dando cuenta de que conviven notablemente con con otras culturas. Y además también, Rafael, coincido con usted, porque este país ha sido construido por los migrantes en muchas ocasiones, ¿ya? Y tenemos un tema muy fuerte cultural también, donde yo diría que en la zona sur, el conflicto mapuche, lamentablemente, también podría caer en esta situación de multiculturalidad, donde no hemos sido capaces de generar una interculturalidad, en función de las definiciones que señalaban los compañeros. Y por tanto, yo sí diría, y próximamente también vamos a ver ya en la formación inicial docente, estudiantes de distintas nacionalidades también conviviendo en la formación docente incluso. Y ahí nos vamos a dar cuenta que a partir de cómo se ha ido dando este fenómeno, cómo hemos ido avanzando. Fíjense ustedes que a partir del año 2016-2017 se empezaron a modificar los estándares pedagógicos orientadores y disciplinares para las carreras de educación física. Y uno de los temas y los tópicos que levanta, bueno, todavía no están visados, obviamente, seguimos con los antiguos, pero por el Consejo Nacional de Educación, y uno de los temas que levanta es este, porque nos vamos a dar cuenta de que efectivamente hay una situación intercultural. De hecho, uno de los profesores que participó en el levantamiento y en el diseño, entiendo que es un profesor de nacionalidad haitiana, y por tanto ya nos vamos dando cuenta de cómo estos elementos van permeando la vida diaria a la escuela. Así que yo esperaría que evidentemente este tema siga estando presente, siga estando latente en cualquiera de sus intereses, porque también yo concuerdo ahí con Rafael que es un tema bastante interesante. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, consultas, comentarios? ¿No? Lo que vamos a ver ahora es un poco ya avanzando en lo que señalábamos anteriormente en las clases anteriores, y en las clases anteriores visualizábamos principalmente desde un punto de vista cognitivo que el aprendizaje es un proceso estable, permanente, duradero y que es susceptible de mejora. Pero la susceptibilidad de mejora, ya visualizando y haciendo la analogía con respecto a lo que hemos ido revisando en asignaturas anteriores, hoy día vamos a recordar de qué manera aprende motrizmente el estudiante y algunos elementos que es necesario siempre tener a disposición, principalmente porque en función de cómo aprende se van a determinar aquellas estrategias de aprendizaje que ustedes van a promover y que ustedes van a levantar, ¿ya? Y por tanto es interesante que vayamos articulando esos elementos. Grosser nos dice fundamentalmente arriba que hay un proceso de obtención de mejora y automatización desde el punto de vista motriz. Automatización no quiere decir procesos involuntarios, ojo con eso. La automatización, recuerden, porque lo vimos en desarrollo y aprendizaje motor, la automatización está vinculada a los procesos de menor control de la atención, ¿ya? Y eso, a menor control de la atención, los movimientos van a ser mucho más automáticos. Esa es la relación que se establece, ¿ya? Por otro lado, este otro autor que también visualizábamos en la asignatura de aprendizaje, es que al igual que los autores que desde el punto de vista cognitivo nos indica ya que hay una mejora automática, estable y permanente, pero de las capacidades y las habilidades motrices fundamentalmente. Eso no quiere decir que para un proceso de aprendizaje no existan aspectos que son cognitivos que van a determinar la mejora y la obtención y la adquisición de nuevos conocimientos. Ahora, la pregunta es fundamentalmente preguntar, pues, si ustedes recuerdan, que claramente sale ahí, pero ¿en qué medida esos elementos van determinando el aprendizaje de un sujeto y en qué medida creen ustedes que se relaciona esto, esos elementos que están ahí, con el aprendizaje, con las estrategias de aprendizaje? ¿Quién les puede establecer esa relación? Viendo ya la definición que vimos el día martes de estrategias de aprendizaje, de estrategias didácticas, perdón. ¿Cuál sería la relación, insisto, entre las estrategias didácticas
y esos elementos constituyentes del aprendizaje motriz. Vamos, ¿a quién se le ocurre la relación? Dejo micrófonos abiertos. ¿Relación entre qué, profe? Entre esos elementos constituyentes del aprendizaje motriz, ¿cómo se relacionan los que están ahí en el costado izquierdo de la pantalla con las estrategias didácticas? Vamos, ¿quién sugiere, ya conociendo la definición de estrategias didácticas? ¿Sabes que influyen la una con la otra? ¿Cómo? A ver, explique. Porque nosotros usamos estrategias didácticas para lograr un aprendizaje. Y si acá nos definen las claves del aprendizaje, nosotros podríamos entender de qué manera implementar diferentes estrategias. Ya, Incluso creo yo, complementando lo que dice aquí mi compañero, que podría ser que las mismas estrategias estén de cierta manera basadas en las claves del aprendizaje. A ver, Ricardo, dale. Eso es una idea interesante de complemento que hizo Vicente. Dale, a ver. Que a lo que me refiero yo es que si tenemos que lo que dice ahí son las claves del aprendizaje, tendría sentido que las estrategias didácticas que nosotros vayamos a ocupar estén basadas en las claves para lograr el aprendizaje óptimo de nuestros alumnos y al final lograr un aprendizaje significativo. Perfecto, perfecto. Me voy a quedar con esa idea y voy a plantear un ejemplo a partir de lo que ustedes dos me señalan y que señalan muy asertivamente además. Fíjense bien. ¿Alguien más, perdón? ¿No? Ya. Fíjense bien que si nosotros establecemos que la comunicación es un elemento constituyente y clave del aprendizaje, cuando hablamos de estrategias didácticas ya visualizamos que la definición era en aquellos procedimientos, técnicas y métodos que se van a aplicar para favorecer el aprendizaje, ¿ya? Y por tanto, lo que indicábamos con eso es que cuando hablamos de técnica, por ejemplo, ¿a qué está asociada la técnica de enseñanza? Recuerden, didáctica 1, lo que no es un estilo. ¿A qué está asociado la técnica de la enseñanza? ¿A cuál de aquellos elementos claves del aprendizaje está asociada la técnica? ¿Se acuerdan de esas diapositivas? Con unos rectangulitos y todo. Vamos, ¿quién es capaz de establecer esa respuesta? Rafael dice metodología. Rafael, pero ¿afirmando o preguntando? No, yo creo que preguntando. Jaja. Preguntando. Ya. No es metodología, Menos Rafael. mal que era preguntando. Por un fruyelé, ahora sí, por un fruyelé de piña o de manzana. ¿A qué se relaciona? ¿Pero a qué se relaciona qué cosa, profe? La técnica, ¿a qué se relaciona? ¿A qué elemento clave se relaciona la técnica de enseñanza? ¿A cuál elemento clave del aprendizaje que aparece en la diapositiva se relaciona? ¿A? Profe, yo creo que con la comunicación. Excelente, profesor, excelente, se ganó un fruyelé. Lo vamos a mandar por Chile Express, ¿ya? A Punta Arenas. Dale, profe, lo espero. Eso, no, espero nomás. Ya. O si no, un choriqueso del kiosco Roca. Tengo muy buenos contactos ahí, no se preocupe. ¿Ya? Ahí está mejor, ahí está mejor. Con su leche con plátano. Para la mañana, para el desayuno. Qué Bien rico. nutritivo, para que se alimente bien. ¿Ya? Efectivamente, con la comunicación, cuando hablamos de técnica de enseñanza, nos alojamos en la lógica de la comunicación. Y recuerden que estas técnicas de enseñanza van a favorecer la información inicial del profesor hacia los estudiantes para visualizar aquellos resultados que esperamos que logren los estudiantes. Y por otro lado también, esto está relacionado con otro elemento de la técnica, que la técnica también se relaciona a el conocimiento de resultados una vez que el estudiante ejecuta la tarea que necesita, que el profesor ha demandado. Y por tanto nos permitimos verbalizar o comunicar la distancia que hay entre lo que se pide
lo que hizo el estudiante y el resultado que esperábamos. Por tanto, tal como señala Rodrigo Ignacio Briones, efectivamente se aloja en la comunicación. Pero acá hay otro elemento que es sumamente importante. ¿Se acuerdan de las fases del aprendizaje? Y si yo les digo, y volvemos a hacer anclaje ahora, la comunicación, ¿con qué fase se relaciona en mejor y mayor medida de las tres que están acá? ¿Con cuál de las tres fases? Vamos, chiquillos, queda poco. Cognitiva. ¿Quién dijo cognitiva? El bicho. Yo. Vicente, ¿O no? espectacular, con la fase cognitiva. Muy bien. Y efectivamente, porque la fase cognitiva está vinculada a la idea, a generar un mapa mental, un mapa cognitivo de lo que ha sido demandado por el profesor. Por tanto, quien aprende De lo que se recibe. de lo que se recibe, y por tanto, la fase cognitiva del aprendizaje va a ser única y exclusivamente va a depender, única y exclusivamente de la forma que nosotros tengamos de entregar la información inicial y por tanto de la técnica. Y la técnica es parte de una estrategia didáctica. Miren qué bonita la relación. Y por tanto, en ese sentido, es fundamental la forma en que nosotros podamos entregar la información. Vicente, ¿quién está trabajando hoy día en contexto de virtualidad? En el área de educación física o en el deporte. ¿Quién? Ellos no tienen prácticas, ¿o sí? Yo, profe. ¿No? O sea, estamos yo estoy entrenando gente, el Viriales también. Ya, Vicente. ¿A quién está entrenando? Bicho como que habla con pena. Sí, estaba apenado hoy día, Vicente. ¿Qué sucede, hijo? ¿No Yo estaba estoy conectado con cámara en cansado. metodología? Sí, no, estoy cansado. ¿Ya? Ah, ya. Pero lo entiendo. Ya, ¿y cómo enseña hoy día, o cómo comunica la enseñanza en definitiva ya vamos a terminar, chiquillos, yo sé que vienen de una larga jornada. ¿Cómo se enseña? ¿Cómo comunica la enseñanza usted en este contexto, Vicente? O sea, como es difícil, porque ahora se habla de ejercicio y de movimiento, porque, o sea, cuando uno entrena en términos de ejercicio, pero por lo general siempre se demuestra como cara a cara, con el ejemplo ahí mismo. Entonces acá, dado el contexto en el que estamos, uno hace como ciertos entrenamientos vía Zoom, vía Meet, La como que instrucción la das saliera, verbalmente, así como ya niños. o sea, es que no depende, porque por ejemplo, a ver, en primera clase como que se evalúa, por ejemplo. Entonces hacemos una evaluación y siempre como que a todas las instrucciones que voy dando, o todos los ejercicios que voy dando, los voy verbalizando y dándole el por qué lo estamos haciendo. Y más que nada eso, verbalizando. Perfecto, pero se dan cuenta que muchas veces, independiente del contexto del medio, cuando nosotros incorporamos otros elementos como técnicas de enseñanza para entregar mayor información, podemos facilitar incluso una mejor idea cognitiva por parte de quien está aprendiendo. Las ejemplificaciones, demostrar un movimiento en particular, van a favorecer una mejor formación de esta idea que nos vamos a crear y levantar. Por tanto, el tipo de técnica y la técnica utilizada es fundamental para favorecer este proceso. Ahora, si es más, nosotros a eso avanzamos en la siguiente etapa, cuando hablamos de una fase asociativa y autónoma, en el aprendizaje motriz, recuerden que también le vamos a dar significado a la tarea. Y eso quiere decir es qué tanta importancia le puede atribuir el estudiante a lo que está aprendiendo. Pero quiero señalar, no solamente me quiero quedar en el aprendizaje significativo, sino que me quiero quedar también en cuando este aprendizaje significativo pasa a ser profundo. Y hablamos del aprendizaje profundo con muchas ideas de las que ustedes señalaron el día martes. El aprendizaje profundo está vinculado a cómo yo asocio el conocimiento que voy integrando, pero luego soy capaz de transferirlo a situaciones distintas para resolver problemáticas. Por tanto, hoy en día, el aprendizaje profundo está muy vinculado al término de competencia, de ser competente. Y por tanto, para que el estudiante sea competente, voy a propiciar estrategias para favorecer la articulación de lo cognitivo, pero además también para que en esta segunda fase asociativa incorporar otras estrategias para que sean significativas y además también para que se permita establecer una relación entre lo anterior que vi y lo nuevo que voy a ver. Esa estrategia de anclaje. La estrategia de anclaje se usa en el aprendizaje motriz, miren bien, para establecer la retención motriz.
anclar lo último que vi con lo primero que voy a ver. Y efectivamente eso puede estar vinculado a estrategias didácticas en nuestro ámbito. Lo señalábamos anteriormente. Si voy a enseñar una salida baja, una clase en la clase 1, y en la clase 1 luego estoy viendo posición de los tacos, aprendo a ubicar los tacos, luego los bloques, el ángulo de los bloques, luego la ubicación de la persona en la posición a sus marcas, ¿cierto? La ubicación en el taco, y luego la próxima semana, no alcancé a ver más, y luego en la semana 2 o en la segunda clase, inmediatamente le digo, ya, listo, vamos a hacer las órdenes listos y el ya, o el disparo, no estoy anclando, y por tanto, la lógica de una estrategia, por ejemplo, como en la práctica, de lo analítico a lo global, pierde sentido, porque no estoy respetando las fases del aprendizaje motriz en la medida en que voy articulando. Y la última fase del aprendizaje, y con esto vamos cerrando, tiene que ver con la fase más autónoma. Dábamos el ejemplo también de la fase autónoma, no implica involuntariedad en el movimiento, movimientos involuntarios. Ojo con eso, tampoco lo automatizado, pero sí está relacionada a la cantidad y la calidad de la práctica. ¿Qué pasa? Y nuestra experiencia como deportista nos hemos dado cuenta, quienes hemos practicado deporte nos hemos dado cuenta que efectivamente, a medida que ya tengo mayor experiencia, el profesor va modificando las estrategias de circuito o la estrategia por estaciones, desde el punto de vista del trabajo con pequeños grupos, es una muestra de aquello. Ya voy trabajando de manera autónoma y me van dando solamente la cantidad del tema que voy a trabajar y muchas veces la calidad con respecto a la demanda de la tarea. Y por tanto, nuevamente viene asociada la idea de la estrategia didáctica que voy a implementar en función del aprendizaje. ¿Ya? Vamos a quedar hasta acá, porque me imagino que los días jueves yo sé que tienen una jornada dura, compleja, ¿ya? Y la próxima semana, el día martes, les voy a indicar lo que vamos a ver inmediatamente. Les voy a pedir, sí, que pongan atención. La próxima semana, por favor, traigan leído como aula invertida y con eso van a plantear algunas dudas sobre las guías de aprendizaje que están en el aula, o yo no recuerdo si están, pero si no las vamos a subir, y que tienen que ver con el primer grupo de estrategias que están vinculadas al mapa conceptual. Posteriormente, y vamos a terminar también ya avanzando luego con tipos de estilos de aprendizaje y canales para el aprendizaje y canales sensitivos que favorecen el aprendizaje. Y vamos a cerrar con una comparación entre aprendizaje profundo, aprendizaje superficial y aprendizaje significativo, para que vayamos dándonos cuenta cómo las estrategias didácticas pueden favorecer y pueden alcanzar o pueden tener distintos tipos de alcance en función del tipo de aprendizaje. ¿Ya? Recuerden que el día 2 de noviembre ya no tenemos clases, así que quedan 2 clases nomás para el receso. Y vamos a tratar de avanzar con un alto número de estrategias, pero vamos a tratar de usar aula invertida, entendiendo que ya están muy agotados para soportar clases positivas a esta hora del día. ¿Rosita? Estaba revisando el aula